El enlace covalente es otro enlace importante que, sumado al enlace iónico o interacción iónica, engloban a la mayoría de los compuestos en la forma en la que se combinan. Se produce generalmente entre dos elementos no metálicos, porque los dos elementos metálicos son bastante electronegativos y no van a ceder sus electrones, y como no ceden sus electrones, es decir, ninguno le da su electrón al otro, lo que sucede es que lo comparten. Básicamente, si nosotros consideramos, por ejemplo, la formación de la molécula de dihidrógeno, cada átomo de hidrógeno, que es un elemento no metálico, tiene un electrón de valencia. Recordemos que el hidrógeno tiene número atómico 1, está en el grupo 1A de la tabla periódica y por lo tanto tiene un electrón de valencia. Como el hidrógeno es un elemento muy pequeño, para completar la estabilidad o llegar a la estabilidad la completa cuando tiene dos electrones en el primer nivel, y cuando completa ese primer nivel con dos electrones queda estable. Quiere decir que un átomo de hidrógeno, así como está dibujado con un solo electrón de valencia, no es un elemento estable. Si nosotros consideramos otro elemento, otro hidrógeno también con su electrón de valencia, este segundo hidrógeno tampoco va a ser un elemento estable porque tiene un solo electrón en su último nivel, que es el nivel 1, y que en ese nivel solamente entran dos electrones. Quiere decir que para este primer hidrógeno, para que este primer hidrógeno logre la estabilidad, necesitaría tener un electrón más y completar el primer nivel. Este átomo de hidrógeno también necesitaría un electrón más para completar el primer nivel. Lo que va a ocurrir es que estos elementos, en realidad sus orbitales se acercan, se superponen y van a compartir estos electrones. ¿Qué quiere decir? Que estos electrones van a estar en la misma zona periférica para el hidrógeno, para el primer hidrógeno y para el segundo hidrógeno. Y ponemos entonces que los comparten. Les repito que compartir significa que los orbitales del primer hidrógeno y los del segundo hidrógeno se superponen, y estos dos electrones, cuando se mueven en la periferia, la mayor parte del tiempo van a estar en la superposición de los orbitales. ¿Cómo marcamos esto, que hay una compartición de electrones? Lo marcamos poniendo el primer hidrógeno, el segundo hidrógeno y un guión en medio, y ese guión significa que se comparte un par de electrones. Bien, para representar a esta estructura nueva formada, que dejó de ser átomo de hidrógeno, sino que ahora se transforma en una partícula que se llama molécula, se formó entonces ahora la molécula de dihidrógeno. La fórmula de la molécula de dihidrógeno va a ser H2. Y este tipo de enlace en el que se comparten un par de electrones se llama enlace covalente simple. ¿Qué significa enlace covalente simple entonces? Que comparten un par de electrones. Y este sería el ejemplo del enlace covalente más sencillo. Vayamos ahora a uno un poco más complejo. Supongamos que tengo dos átomos, uno de azufre que tiene 6 electrones de valencia, y lo sabemos porque está en el grupo 6 de la tabla periódica, y supongamos que este átomo de azufre se va a combinar o se va a unir a otro átomo de azufre que también va a tener 6 electrones
de valencia. Ninguno de estos átomos de azufre son estables porque para tener estabilidad deberían tener 8 electrones en el último nivel. Entonces, ninguno de ellos le va a dar electrón al otro elemento. Lo que sí van a hacer nuevamente es que van a compartir este par de electrones y van a compartir este par de electrones. Si nosotros reorganizamos esto, entonces me queda que el azufre comparte 2 pares de electrones, 2 pares de electrones más, y eso significa que va a estar en la periferia superpuesta, y cada uno de ellos aún tiene 2 pares de electrones más. Entonces, ahora, si yo considero este átomo de azufre, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en el último nivel, los 6 que él ya tenía más los 2 que comparte, y si veo este átomo de azufre, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, y por lo tanto lograron el octeto y tienen estabilidad. ¿Cómo lo represento? Lo represento con un guión por cada enlace covalente. Entonces acá voy a poner 2 guiones. ¿Qué significan estos 2 guiones? Van a significar un enlace covalente doble. Por lo tanto, comparten 2 pares de electrones. Veamos otros ejemplos donde hay átomos de distinto tipo. Por ejemplo, el enlace entre el carbono y el hidrógeno. Cada átomo de carbono que está en el grupo 4A de la tabla periódica o grupo 14 tiene 4 electrones de valencia. Significa que le hacen falta 4 electrones más para poder estabilizarse. Por otro lado, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia y el hidrógeno se estabiliza con un electrón más. Quiere decir que si el hidrógeno y el carbono comparten ese par de electrones, el hidrógeno quedó estable, pero aún el carbono no. Pero si cada uno de estos electrones desapareados se une a un átomo de hidrógeno, entonces yo voy a tener que cada uno de estos 4 átomos de hidrógenos están estables porque tienen 2 electrones en el primer nivel y lo completaron, y ahora el átomo de carbono va a tener 8 electrones. Va a tener los 4 que ya tenía, que están representados en celeste, y también va a tener los 4 que comparte con 4 hidrógenos, que están representados en verde. Entonces, así se ha formado una molécula que en este caso se llama metano, que tiene la fórmula CH4. ¿Cómo lo representamos? Vamos a dibujar el átomo central, carbono. Ese carbono va a estar unido a 4 hidrógenos, y cada uno de estos enlaces, cada uno de ellos es un enlace covalente simple. Y por lo tanto puedo decir que para esta molécula el carbono presenta 4 enlaces covalentes simples, que no es lo mismo que un enlace cuádruple, que no existe. Son 4 enlaces covalentes simples, y acá un enlace covalente doble. Quiere decir que sea doble significa que entre 2 átomos se comparten 4 pares de electrones. Vamos a ver un caso con un enlace covalente triple.
Por ejemplo, si consideramos el nitrógeno, que está en el grupo 5A de la tabla periódica, o 15, tiene 5 electrones en el último nivel. Voy a acomodarlo para que quede mejor la representación. Voy a borrar este y lo voy a colocar en otro lugar, aquí, simplemente para que quede mejor. Vamos a considerar la unión entre dos átomos de nitrógeno. Cada uno de ellos tiene 5 electrones de valencia y por lo tanto a cada uno de ellos le faltan 3 electrones para ser estable. Ninguno de ellos va a ceder sus electrones, pero sí los van a compartir. Las periferias se superponen y se produce una compartición en estos electrones desapareados, otra compartición en estos electrones que también están desapareados y esta compartición en este otro par de electrones desapareados. Entonces me queda que tengo 2 átomos de nitrógeno unidos por un enlace covalente triple, y eso es lo que significan los 3 iones. Un enlace covalente triple, que significa que se van a compartir 3 pares de electrones entre 2 átomos. La fórmula para esta molécula es N2. Y vamos a ver un caso más, un ejemplo, simplemente para ver lo que también puedo tener más de un enlace múltiple, doble o triple. Consideremos nuevamente el carbono con sus 4 electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia fácilmente podemos saber cuántos son mirando en la tabla periódica el grupo en el que se encuentra. Este átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia y vamos a ver cómo se forma la molécula del dióxido de carbono. Por lo tanto, este carbono se va a unir a oxígeno. Cada átomo de oxígeno, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 16 o 6A, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. A este átomo de oxígeno le están faltando 2 electrones para ser estables. A este átomo de carbono le están faltando 4 para ser estables. Si el oxígeno y el carbono comparten este par y este par, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, porque tiene los 6 que ya tenía y los 2 que compartió. Pero todavía el carbono no está estable. Entonces el carbono ahora se va a unir a otro átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia y por lo tanto van a compartir un par de electrones acá, otro par de electrones acá. Entonces ahora el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones que ya tenía, más 1, 2 que comparte con este oxígeno y 1, 2 que comparte con este oxígeno. El oxígeno de la derecha va a tener sus 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 2 que compartió con el carbono. Lo represento: oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Y aquí tengo 2 enlaces covalentes dobles. Y la fórmula para esta molécula sería un carbono, 2 oxígenos, dióxido de carbono.